Ocurrió en Jiutepec, Morelos, la mañana de este viernes 1 de abril a la unidad deportiva Fidel Velázquez en Cuernavaca, Morelos, donde estaban siendo vacunadas cientos de personas contra el COVID-19, llegaron a este inmueble dos hombres que eran perseguidos por la policía. Los sospechosos estaban siendo acusados de asesinar momentos antes a un conductor que se resistió a un asalto en el municipio vecino de Jiutepec. Los presuntos asesinos se metieron a la unidad deportiva para tratar de esconderse entre la gente. La jornada de vacunación se suspendió, pero nadie salió. Cerraron las puertas del inmueble con el objetivo de que los marinos y los policías pudieran ingresar y revisar, inspeccionar la zona. Finalmente lograron detener a uno de los dos a los que estaban buscando. Del otro, ni el rastro. No, ahorita no sale. ¿Qué pasó? Acomódense en la entrada donde pueda. De este lado, por favor. Vente, vámonos, vente, Diego, están saliendo, vámonos nosotros, vente. Vámonos, vente, nosotros vámonos, vente. No, vámonos. Sí, están saliendo. Sí, están saliendo. Vámonos, ahorita. No, verga, no entiende. Vente, papá. ¿Qué está pasando, oiga? No sé, andaban corriendo a unos. Se brincaron para acá, pero híjole, entonces. Brincaron para aquí, que brincaron para acá, para subir. Ay, ¿qué hacemos? Por eso le están, métenselo. No, vente, pa, mejor vente. Ustedes pasan por cualquier cosa. Te estoy diciendo, no, métete. Si no vayan a estar ahí. Métete, pero no entiendes. En los últimos videos te he platicado de las diferencias que hay entre los gobiernos de México y de Estados Unidos por la reforma eléctrica propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Recapitulo. A empresas y autoridades estadounidenses no les ha gustado la reforma, que pretende favorecer a las empresas productivas del gobierno mexicano. Para aclarar personalmente esas diferencias, a México llegaron empresarios estadounidenses encabezados por John Kerry, enviado especial para el clima de la Casa Blanca. La reunión fue en privado y fue en Palacio Nacional entre los visitantes estadounidenses y el presidente mexicano, así como funcionarios mexicanos también de alto nivel. La reunión fue privada. Al término, la parte estadounidense aseguró que México accedió a hacer ajustes a la reforma y a que Estados Unidos conforme un grupo que vigile su buen cauce bajo los intereses de Estados Unidos. Pero al día siguiente, el presidente mexicano negó lo manifestado por la parte estadounidense, negó cambios en su reforma y también negó la creación de tal grupo por parte de Estados Unidos. Nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa. Pues eso, como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado. No se aceptó. A lo mejor ellos pensaban de que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir de que nosotros íbamos a aceptar que un grupo pues casi vigilara nuestra actuación. Sobre todo esto, ayer te adelantaba que
era importante estar al tanto de las reacciones del gobierno norteamericano, pues parecía que cada quien había interpretado cosas distintas a pesar de haber estado en una misma reunión. Horas después de las declaraciones del presidente mexicano, la Embajada de Estados Unidos en México emitió este comunicado que ves en pantalla. Alertó que la reforma eléctrica que propone el Ejecutivo mexicano pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en nuestro país y que implica también la posible violación de las obligaciones fundamentales del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, así como un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, por la noche, emitió este otro comunicado que ves en pantalla, pidiendo a la ciudadanía evitar viajar a Colima. Obviamente estoy hablando de la ciudadanía estadounidense. Todo ante el incremento de la inseguridad. Muchas cosas de qué hablar todavía dará este tema. Este jueves 31 de marzo te platiqué cómo fueron despedidos por pérdida de confianza 7 policías de Zacatecas que días atrás habían encabezado una protesta en contra de sus mandos, a quienes acusaban de haber obligado a los elementos a irrumpir a domicilios sin orden de cateo, además de que también protestaron por mejoras laborales. Este viernes 1 de abril, Zacatecas amaneció con un paro indefinido de labores de los policías estatales y además con una manifestación afuera del Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador, el morenista David Monreal. El paro coincidió con otro paro de aproximadamente 8,000 maestros que tomaron alrededor de 1,000 centros educativos del estado y también las instalaciones de la Secretaría de Educación debido a la falta de pago de su última quincena. Sin maestros ni policías, así las cosas en Zacatecas, una de las entidades que está a la cabeza o entre los primeros con mayor índice de inseguridad a nivel nacional. Recordemos parte de la protesta de los policías despedidos. El día de hoy nos estamos manifestando porque hace 11 días aproximadamente hicimos algunas peticiones hacia nuestros derechos laborales. El día de ayer, por parte del coordinador de servicios y por parte de un jurídico de la Policía Estatal, nos quisieron hacer entrega de un oficio de nuestras bajas por pérdida de confianza. Esto es una contestación de nuestro gobierno. Así nos contesta nuestro gobierno, con represalias. El pasado jueves 31 de marzo te traje este video a este canal, el que estás viendo en pantalla. Los 6 cuerpos encontrados desmembrados en un automóvil en Chilapa, Guerrero. Las cabezas en el toldo y el resto en bolsas dentro del vehículo. Este 1 de abril, viernes, la Fiscalía del Estado informó que las 6 víctimas habían sido previamente plagiadas por sus captores en días y lugares diferentes y que ayer mismo comenzaron con la entrega de los restos a los familiares. Autoridades siguen sin identificar o al menos sin hacer público los grupos delictivos involucrados en este acontecimiento. Sin embargo, se sabe que en la zona hay una pugna entre los ardillos y los rojos. Y de Guerrero nos vamos a Michoacán. Finalmente hay información sobre el caso de las 20 víctimas de un ataque en un palenque clandestino, recordarás, en Sinapecuaro, Michoacán. En los últimos días la información ha corrido más a cuentagotas sobre lo sucedido y los avances de las investigaciones. Recordarás que una de las declaraciones más relevantes fue la ofrecida por el secretario de Gobierno estatal, Carlos Torres Piña, quien, sin decirlos por su nombre, y quiero que prestes atención a sus palabras, sin decirlos por su nombre, pero sí usando palabras como referencia, identificó a los grupos delictivos que presumiblemente estuvieron involucrados en este hecho. Hubo una incursión de un grupo criminal a otra zona donde hay fuerza de otro grupo criminal en un palenque que, por cierto, no tenía los permisos. En el lugar de los hechos, al parecer había un líder de una organización, alguna asociación. Pues lo que se ha manejado mucho que en esa zona son la gente que es de Jalisco, ¿no? También se habla de los correos en ese lugar. Bueno, ellos son los que controlan otra zona, son los que incursionaron ahí. Entonces, ese es el detalle, el conflicto. Así es. Este viernes 1 de abril, la Fiscalía del Estado y reportes federales informaron que ya hay 5 detenidos, quienes presuntamente forman parte de una célula delictiva que opera en el oriente del estado y en una zona del Estado de México. Ojo, tampoco lo han identificado
por su nombre a esta célula. Pero por la ubicación que han dado las autoridades, se puede entender que son los Correa o de la familia o de ambos, dado que forman una alianza. También los vinculan a otro ataque ocurrido en la Fiscalía de Marabatío el pasado 9 de febrero. Te muestro en pantalla a los detenidos, la imagen que han compartido las autoridades, quienes fueron identificados como Fernando José, José Antonio Adrián, Juan Antonio Irving R. Todos fueron trasladados a Morelia. Hubo una gran movilización para lograr su detención. Fue necesario integrar un operativo por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestro y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Al momento de su detención les aseguraron armas, cargadores, cartuchos útiles, costales de yute con hierba verde, a determinar qué es por los peritos. Como te decía, bajo estas declaraciones de la autoridad, podemos comprender a qué grupo delictivo se están refiriendo, versión que deberá validar, que corresponde a las autoridades, pues decirlos por todos sus nombres. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y comentar. Recuerda que leo todos sus comentarios. Que tengan un bonito sábado. Nos vemos al rato con más información. Gracias.